Hola, maestra. Bueno, le voy a hablar de lo que se trata una partícula subatómica. Las partículas subatómicas, más que nada, son partes más pequeñas que las de un átomo. Pueden ser parte de una partícula elemental, tanto ya sea bueno, una compuesta, pues, a su vez por otras partículas subatómicas como son los quarks, que se componen los protones y neutrones. No obstante, existen otras partículas subatómicas, tanto compuestas como elementales, que no son parte del átomo, como es el caso de los neutrones y los bosones. Bien, digamos, tenemos un átomo de helio, por ejemplo, y lo que pasa en el helio es de cuenta, tenemos dos partículas de protones, bueno, de protones, de neutrones y de electrones. Una partícula subatómica vendría siendo un protón o un electrón o un neutrón. O sea, a fin de cuentas son partes más pequeñas ¿cómo se llama? Que lo que vendría siendo un átomo. La mayoría de las partículas elementales se han descubierto y estudiado, no se pueden encontrar en condiciones normales en la Tierra, digamos, o sea, generalmente porque son inestables, o sea, se componen en partículas y condiciones, o bien son difíciles de producir de todas maneras, pues. Eh, Estas partículas, tanto estables como no estables, como inestables, se producen al azar por la acción de los rayos cósmicos, al chocar con átomos de la atmósfera y en los procesos que se dan en los aceleradores de partículas, los cuales imitan un proceso similar al primero, pero en condiciones controladas. Esta es la diferencia más que nada de esto, ¿no? Eh, eh, los ejemplos de la partícula teórica es el gravitón. Sin embargo, esta y muchas otras no han sido observadas en aceleradores de partículas modernos, ni en condiciones naturales en la atmósfera, por la acción de los rayos cósmicos. Como partículas subatómicas se clasifican también las partículas virtuales, que son partículas ¿cómo se llama? Que representan un paso intermedio en la desintegración de una partícula inestable y por tanto duran muy poco tiempo. Eh, la, digamos, las propiedades más interesantes de las tres partículas estables constituyen de la materia existente en el universo, que vendrían siendo el protón, que se encuentra en el núcleo, de su masa de 1.6 por 10 a la menos 27 kilogramos, o sea, no pesa nada, que tiene una carga positiva igual en magnitud a la carga de electrón. El número atómico de un elemento indica el número de protones que tiene un electrón. Por ejemplo, el núcleo del átomo de hidrógeno contiene un único protón. Por lo tanto, su número atómico es 1. Digamos, el electrón se encuentra en la corteza. Sí, bueno, en la Tierra la corteza es la parte de afuera, entonces el electrón vendría siendo lo que está en la órbita, pues. Su masa aproximada es de 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos, o sea, igual no pesa nada. Tiene una carga eléctrica negativa, esa sí no la recuerdo, creo que es menos 1.62 por 10 a la menos 19 al cuadrado. Entonces, igual, imagínense, carga negativa muy fuerte. El neutrón se encuentra en el núcleo, su masa es casi igual que la del protón, no posee carga eléctrica. El concepto de la partícula elemental es hoy algo más oscuro, debido a la existencia de ¿cómo se llama?
causipartícula que si bien no pueden ser detectadas por un detector que constituyen estados cuánticos cuya descripción fenomenológica es muy similar a la de una partícula real. Un poco de su historia es que en la Grecia clásica el término átomo, la palabra átomo, quiere decir parte en griego, pues. Y la palabra at proviene de pequeño, entonces quiere decir que es una parte muy pequeña de lo que consiste prácticamente todo el universo, ¿no? Era concebido como la parte más pequeña, obviamente constituida de la materia, provisto de unos ganchitos que los mantenían unidos a los átomos, según esto. Fue el desarrollo de la química la que consiguió establecer un número determinado de constituyentes de toda la materia existente medible en la Tierra, pues, sus hallazgos dieron mayor fruto de la mano de ¿cómo se llamaba? Dimitri, al conectar de una forma sencilla todos los posibles átomos, definiendo de hecho la existencia de algunos no descubiertos hasta tiempo después. Más adelante de un poco sus historias se descubre que sí, bien si los recién definidos átomos cumplían la condición de ser constituyentes de toda la materia, no cumplían ninguna de las otras dos condiciones, ni eran la parte más pequeña ni eran invisibles. Sin embargo, se decidió mantener el término átomo para estos constituyentes de la materia. La electroquímica, liderada por Johnson Stoney, dio lugar al descubrimiento de los electrones, que lo dio en el año de 1874. Observando en 1897 por Joseph Thomson que estos electrones daban lugar a las distintas configuraciones de los átomos y de las moléculas, pues. O sea, por su parte, en el año de 1907, los experimentos de Rutherford revelaron que gran parte del átomo era realmente vacío. O sea, hay un ejemplo donde explicamos que está, ¿cómo se llama? Está una rueda, digamos, en un estadio, y si ponemos una esferita, una bolita de esfera, como ya lo había explicado la maestra, en el estadio, donde está la cancha, ese sería el núcleo, y todo el demás espacio sería vacío, contando otras pequeñas bolitas que serían los electrones y los neutrones. Estamos hablando de espacios muy, muy colosales entre un solo átomo tiene mucho espacio vacío en sí. Y que si toda la masa dijo Rutherford que si toda la masa se encontraba en un núcleo relativamente pequeño, el desarrollo de la teoría cuántica llevó a considerar la química en términos de distribuciones de los electrones en ese espacio vacío. Otros experimentos también demostraron más que nada que si existía una partícula que formaba el núcleo, o sea, el protón y el neutrón, postulando por Rutherford y descubierto por James en el año 1932, estos descubrimientos replanteaban, reformulaban la cuestión de las partes más pequeñas e indivisibles que formaban el universo conocido hasta ahorita más que nada. Se comenzó a hablar de las partículas subatómicas. Ahí se empieza a sospechar de algo más allá de lo que es el átomo en sí, pues. O sea, en el año de 1897, regresando un poco, Thomson descubre el electrón. Albert Einstein interpreta el efecto fotoeléctrico como una evidencia de la existencia real del fotón. Anteriormente, en 1905,
regresando, o sea, ya al presente, en el año de 1905, Planck había postulado el fotón como una quantum de energía electromagnética mínimo para resolver el problema de termodinámica de la radiación del cuerpo negro. Por su parte, Rutherford descubrió en el 1907 el famoso experimento de la lámina de oro, que consistía en ponían una lámina muy pequeña de oro. Posteriormente a esta reflejaba el rayo láser y se suponía que en la pantalla donde se reflejaba lo que se veía de lo que aventaba del rayo, apuntándole hacia la lámina de oro, descubría que ¿cómo se llama? Que al chocar, exactamente donde pasaba y tocaba exactamente, o sea, el rayo atravesaba la lámina y pegaba exactamente a la pantalla de observación, pero algunos otros rayos se desviaban. O sea, ¿esto qué quería decir? Que no nada más estaba un núcleo, o sea, no nada más era una esfera, que decir que los electrones, o sea, habían otras cosas que coincidían haciendo que se desviara el rayo hacia otro lado. O sea, no nada más era un punto, sino también había otras cosas. Ahí se da cuenta en el año 1907 de la existencia de los electrones, vaya. Y bueno, esto sería todo por mi parte, para más que nada hacerle un poco de la historia y de lo que es una partícula subatómica. Y eso es todo.